Es bueno estar en la casa de Dios, amén, y escuchar la palabra de Dios. Y bueno, este día vamos a estar en Romanos 12, y voy a leer el primer versículo y desde ahí vamos a continuar. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, yo pienso que me encanta estos pasajes de la Biblia aquí en Romanos, cómo nos está enseñando y cómo me encantaba todo lo que compartía el pastor la semana pasada, ¿no? Del injerto y de que los judíos y que de los gentiles y todo lo que nos hablaba la semana pasada en Romanos 11. Pero este día aquí en Romanos 12, el apóstol Pablo empieza a hablar y empieza a rogarnos, está rogándonos a cada uno de nosotros que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Nosotros nos está instando y nos está llamando a que entreguemos nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes allá en Lomas Altas estamos estudiando un libro que se llama el Libro Morado. ¿Cuántos han oído hablar del Libro Morado? El Libro Morado a mí me encanta, fuimos los primeros, es el orgullo que tenemos, ¿no? Aquí en Tijuana, quizá en México, fuimos los primeros que tuvimos el Libro Morado. Aún el autor del Libro Morado estuvo aquí cuando estábamos allá. Antes de que nos subiéramos al segundo piso, estábamos en el primer piso. Y ahí en ese lugar, ahí vinieron estas personas, pero lo importante es que vino Jesús, amén. Y que estuvo Dios ahí con nosotros. Pero me llama mucho la atención, lo que quería decir era que en ese libro me enfatiza mucho que no solamente Jesús quiere ser nuestro Salvador, sino que Jesús quiere ser nuestro Señor. ¿Quién dice amén a eso? Porque es diferente que Jesús sea nuestro Salvador. Jesús me salvó, sí me salvó, pero si Jesús es mi Señor, yo le voy a entregar y voy a hacer todo lo que dice aquí la palabra de Dios, amén. Porque dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Todos queremos agradar a Dios y queremos presentar y así como que les ruega, me imagino así como de plano ya casi, como dice ahí, os ruego, rogándonos que hagamos esto para la honra y gloria de Dios, que al final de cuentas, ¿quiénes somos los beneficiados? Tú y yo, cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos este sacrificio vivo a Dios, me encantaba que decía alguien por ahí que al ofrecer el sacrificio vivo, que era un sacrificio vivo en el cual, ¿qué pasa cuando un sacrificio muerto, pues ahí se queda, ¿no? ¿Qué pasa con una persona si ha fallecido y ya está ahí, pues ya no se mueve, ¿cierto? Pero cuando es un sacrificio vivo, quiere decir que como que estamos luchando todavía por levantarnos, ¿no? Por quedarnos de ahí. Entonces, así nos dice, gracias, hermana Connie. Entonces, habla y llega, ¿verdad? Y dice que es vuestro culto racional. Y fíjense que me encanta esa palabra racional porque estamos hablando de hacerlo con nuestro razonamiento. Hacerlo con todo el entendimiento de lo que estamos haciendo, sabiendo, no es una cosa de que estamos haciéndolo nomás porque sí, no estamos haciéndolo sin pensar, no estamos haciéndolo sin meditar en lo que estamos haciendo, sino que verdaderamente estamos ofreciendo este culto racional en el cual estamos conscientes y entendemos que Dios merece toda la honra, toda la gloria y toda la honra. Amén. Pero dice el versículo 2, porque puede ser que de alguna manera cuando nosotros no estamos haciendo esto que estamos haciendo, que venimos y ofrecemos este culto a Dios, nos dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Conformarnos. ¿Qué significa conformarnos? Conformarnos significa agarrar la forma de esa otra cosa. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que está pasando en este siglo? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Sabes que el otro día me decía una persona que tiene muchísimos años de cristiano, muchísimos años ayudando quizás hasta nuestro ministerio,
ayudándonos a nosotros personalmente. Y esta persona estaba diciendo, no puede ser. La Biblia ya no puede ser cierta porque estoy viendo otra cosa yo en la vida. En este mundo estoy viendo cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Entonces, en lugar de decir, la gente está mal, él decía, la Biblia está mal. Y me quedé yo así con los ojos cuadrados. Dije, ¿cómo es posible que esté diciendo esto? Con ganas de imponer manos, pero en el pescuezo. ¿Cómo es posible que esté pensando, o sea, conformarnos, cambiar la Biblia para que le quede a este, para que le quede al otro, o algunas veces para que nos quede a nosotros? Pero la Biblia no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Si algo es tan importante, si algo debe de ser muy importante, es precisamente la Biblia. El hecho que la Biblia no cambia es una de las características de la Biblia. Es una de las características de Dios, que la Biblia no cambia. No puede estar diciendo una cosa ahorita y al rato dice otra cosa y al rato dice otra cosa. No, es que ahora hay tanto homosexualismo que la Biblia ya no está al día la Biblia. ¿Cómo es posible? Entonces, cuando me dijo esto esa persona, una persona que yo quiero mucho, y por puro amor no le impuse las manos en el pescuezo, ni le alegué nada, simplemente me quedé yo serio, totalmente serio, callado, y dije, ¿cómo es posible que esta persona esté pensando así? Cuando no debemos de conformarnos. Por eso, si no debemos de conformarnos, que es agarrar la forma de otro, debemos ser transformados. Repite conmigo, transformados. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que tiene que ser renovado? Nuestro entendimiento. Recuerdo que uno de mis maestros llegó y le dijo a una señora, a una mujer, a una muchacha, llegó y le dijo, Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Y llega y dice la muchacha, ¿no? En ese momento era una muchacha, y le dice, ok, está muy bien, pero espérate que Dios me lo diga a mí también. Y ya nos platica la historia y dice, y sí le dijo, y nos casamos. Entonces, y si tenemos el don de servicio, gloria a Dios, ¿verdad? En servir. O el que enseña en la enseñanza. O sea, nuestra hermana Connie nos decía, yo quiero enseñar y estoy yendo a la escuela bíblica y me quiero preparar y quiero ayudarles, pastor, y quiero ir a Nuevo León y quiere irse de pastor a Nuevo León. No, eso no. Me pasé de la raya. Que vaya alguien más. Aquí envía a alguien de aquí, ¿verdad, hermana? Amén. Así que si quieren irse a Nuevo León de pastores, ya saben, aquí está la hermana. En Linares, Nuevo León, están solicitando un pastor, ¿verdad, hermana? Entonces, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo de este pasaje? Que hay diferentes dones y que hay diferentes lugares donde Dios nos va a poner a que seamos de bendición. Yo lo decía en días pasados en una iglesia que predicaba, que no tenemos que buscar puestos. A veces andamos buscando los puestos, los mejores puestos. Y un hermano decía, ustedes no anden buscando los mejores puestos, díganle a Dios que los ponga en un lugar donde sean de bendición. Que Dios nos ponga en un lugar donde seamos de bendición. Imagínate cómo podemos ser de impacto, donde vamos a estar haciendo algo donde nos sentimos a gusto, donde hacemos algo que nos sentimos a gusto, que nos gusta hacer, y de pilón somos de bendición. ¿Quién dice amén a eso? Versículo 9. El amor, ¿cómo debe ser? El amor sea sin fingimiento. Yo que sé, lo vamos a brincar porque no es para aquí, para este día. El amor sea sin fingimiento. Que sea un amor verdadero, un amor genuino de parte de cada uno de nosotros, que nos podamos tener. Y que tengamos ese amor primeramente hacia Dios y hacia su pueblo. ¿Dice amén conmigo?
No podemos amar a Dios porque mucha gente dice, no, es que yo no me congrego en la iglesia. Yo amo a Jesús, amo a Dios, pero no me congrego porque la iglesia no sirve para nada. La iglesia me ha tratado muy mal. Y sin embargo, no podemos amar la pura cabeza y el cuerpo no. Y el cuerpo es de Cristo. Es la iglesia. Entonces cada uno de nosotros tenemos que amarnos sin fingimiento, que podamos convivir, que podamos saludarnos y que podamos darnos un abrazo y que podamos ayudarnos y animarnos unos a otros. Dice amén conmigo. Porque dice que aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Me encanta el hecho de que no solamente nos está diciendo deja de hacer lo malo, porque esa es la mitad del camino solamente. Hablábamos el domingo hablando precisamente del libro morado allá en Lomas Altas, que el arrepentimiento, tenemos que dar una media vuelta, tenemos que arrepentirnos, dejar el camino malo y hacer lo bueno. Amén. Aborrecer lo malo, pero aquí va más lejos todavía y dice aborrecer lo malo. Las cosas que son negativas, las cosas que son malas, esas cosas no tenemos que ni siquiera, dice por allá en otro de los libros, ni aún se nombre, les decía a los corintios, si no me equivoco. La maledicencia, las cosas esas negativas, ni aún se nombren entre vosotros. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Vamos a dejar las cosas malas y vamos a seguir las cosas buenas. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es la palabra de Dios. Dice amén conmigo. Lo bueno es venir a la iglesia. Lo bueno es poder nosotros hablarle a las personas de Cristo. Eso es lo bueno. Poder bendecir a alguien, poder ayudarle a alguien. ¿Qué significa? A veces lo único que nos concentramos es en que vemos una ancianita y queremos ayudarla a cruzar la calle. ¿No es cierto? Pero ¿en qué otras maneras podemos ayudar a las personas? ¿En qué manera podemos ayudar a un joven? Podemos ayudar a alguien a veces que necesita simplemente ser escuchado. Nos decía una persona el otro día que en su iglesia hacen muchos trabajos se juntan las viudas. Y me llamó la atención porque él fue el primer sorprendido cuando él dijo, van a llegar las viudas y son puras viudas. Bueno, ¿en qué pensamos cuando pensamos en una viuda? Una señora mayor, una señora ancianita. ¿Cierto? Y dice que hicieron una reunión porque ellos dicen, vamos a hacer algo por las viudas y vamos a ir a ayudarles a arreglar algo en su casa, quizá un mueble que se le cayó, un mueble una puerta que se les cayó, o sea, suelta, quizá una llave que está tirando, reemplazársela, no sé, cositas así que hacen en su iglesia, decía él. Pero dice que en una ocasión hicieron una reunión e invitaron a las viudas. ¿Y cuál no fue la sorpresa? Que llegaron viudas bien jóvenes. Se juntaron cerca de nomás de esa iglesia como 60 viudas. Pero muchas de ellas eran esposas de un bombero joven que acababa de morir y llegaban con niños en los brazos. Y dice él, me sorprendió, yo estaba pensando ver a puras ancianitas y de repente que empiezan a llegar estas mujeres jóvenes. Mujeres con jóvenes, adolescentes que ya no quieren nada y están enojados con Dios porque se llevó a su papá. Y sin embargo, ahí están. ¿En qué manera podemos hacer lo bueno? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cómo nos vamos a amar? Con amor fraternal. Amarnos los unos a los otros. ¿Cómo habla de esto y cómo le vuelve a recordar que nos amemos unos a otros con amor fraternal? Y dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todos esos son deberes cristianos, no son opciones. Son deberes cristianos. Los repetimos otra vez porque a lo mejor no lo vio. Dice que nos amemos unos a los otros. Repite conmigo, amémonos unos a otros. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo sé que a veces no andamos tan fervientes como quisiéramos andar, ¿cierto? Siendo honestos. Pero eso no quiere decir que no vamos a amarnos unos a otros. No quiere decir que no vamos a buscar y darnos cuenta y poder analizarnos a nosotros mismos y poder decir, a lo mejor algo estoy descuidando, a lo mejor algo me está pasando, a lo mejor algo estoy haciendo que no debo de hacer, y entonces ya no estamos tan fervientes en el espíritu. Pero es un deber cristiano el estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si una de las cosas, y yo se los voy a decir con todo mi corazón, abriendo mi corazón a ustedes, una de las cosas con las que yo luchaba tanto, gente que me decía, ay, es que yo allá en mi tierra, en mi pueblo, andaba con el pastor para todos lados, y andaba en la iglesia, y andaba para todos lugares, y sin embargo cuando llegaron aquí a Tijuana, como que ya todo eso se les olvidó. Y yo les decía, bueno, pero es el mismo Dios que estaba allá en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, en donde tú vienes. Es el mismo Dios el que está aquí. ¿Por qué no lo sirves con el mismo fervor? Y eso es un reto para cada uno de nosotros. Tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón. Dice amén conmigo. Sirviendo al Señor y gozosos en la esperanza. ¿Cuántos están gozosos en la esperanza? Estamos gozosos en la esperanza. Tenemos que ser sufridos en la tribulación. Hay problemas, hay luchas, pero tenemos que simplemente sufrir eso, aguantarlo y seguir adelante. Dice amén conmigo. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Deberes cristianos, recuerden. Deberes cristianos, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día, aquí en el 2023? En este último día de mayo del 2023, ¿qué significa eso para nosotros? Compartiendo para las necesidades de los santos. A mí me encanta el eslogan ese que usa la Cruz Roja, ¿no? Nadie es tan pobre para no dar, ni tan rico para no necesitarlo. Y nosotros a veces decimos, no es un versículo bíblico, es simplemente algo mexicano que decimos nosotros, hoy por ti, mañana por, o viceversa, hoy por mí, mañana por ti, ¿verdad? ¿Saben? Cuando oímos estas necesidades, simplemente decía un pastor, la iglesia, una vez me presentaron así en una iglesia, era una iglesia como de unos 40, 50 miembros allá en Estados Unidos, y me presenta el pastor Daniel, viene a predicar aquí. Su iglesia, nos dijo el pastor su iglesia es más grande que esta iglesia, la gente, no las personas, pero su iglesia son puros pastores, me decía él. Y yo nunca me había puesto a pensar así, pero en realidad, como la posición o el lugar donde Dios me ha puesto para ser el pastor de los pastores, por decirlo así, que no es un título que yo me he adjudicado, es simplemente somos el líder del movimiento y de alguna manera estamos pastoreando a los pastores. Imagínate las necesidades cuando oímos que uno está en el hospital y que van a ir a Ciudad Obregón. Imagínate el otro que no tiene seguro, que anda buscando dónde operen a su esposa, que anda buscando. Son necesidades que llegan al corazón y aquí dice, bíblicamente, compartiendo para las necesidades de los santos. Quiere decir que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Tengas mucho, tengas poco, Dios nos llama a cada uno de nosotros a poder compartir para la necesidad de alguien. ¿Qué significa esto para ti? Quizás signifique darle un raite a alguien. El otro día me partía el corazón, Ciro está acá y Uri acá, pero a los dos les digo, y a toda la iglesia. El otro día me partía el corazón saber que uno de los pastores que están apenas acomodándose ahí en el Realito, es una familia. El muchacho Alexis con su esposa, y pues el día de la junta de pastores nos fuimos a los tacos con algunos pastores. Ahí llegamos ahí en una taquería, comimos y nos fuimos. Y me dice el pastor Isidoro, pastor Daniel, usted va hasta Rosarito, ¿verdad? Sí, le puede dar un raite a Alexis, está por allá por Natura, y a su familia con sus 2 niñas. Ahí vamos. Pero en el camino me dolía mi corazón de escucharlo hablar, y me decía, no se estaba quejando ni nada, simplemente él decía, no, es que el otro día nos venimos a pie, nos venimos un poco antes,
no había quien nos diera un raite a la iglesia. Salieron de aquí de la Antorcha, y de aquí de la Antorcha salieron, dice que agarraron el camión para irse acá para el lado de Villas del Campo. Salieron por allá agarraron el Suburbaja, y del Suburbaja los dejó allá en la entrada para el Realito, ahí por la Encantada. Y de ahí dice que ahí los dejó en la carretera, y de ahí nos dice, nos fuimos caminando mi esposa y yo y las 2 niñas hasta la iglesia. Yo creo que mínimo son 2 kilómetros, y de subida la mayoría del camino y luego la bajadota. Y a mí me dolía mi corazón, ¿cómo es posible? Y empezamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? No tiene carro, se le descompuso su carro, ¿qué podemos hacer? Y en ese momento, bueno, ya descansé, porque el otro día lo vi que llegó en su carrito, ya lo arregló. Ya descansé. Pero compartiendo para las necesidades de los santos, Dios nos llama y nos anima. Si no te vas a quedar con nada más en esta tarde, simplemente, ¿qué es lo que puedo hacer por alguien? A lo mejor va a ser un plato de comida, aunque sean unos chiles rellenos o algo, compártelo. Aunque sea, Francisco, aunque sea lo que Dios ponga en tu mano. Si es un platito de frijoles con unas tortillas recién hechas, no importa. No seáis sabios en vuestra propia opinión, y no paguéis a nadie mal por mal. Al contrario, dice que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Son deberes cristianos, no son opciones. Y el último ya lo voy a dejar aquí, porque ya me están viendo feo por acá. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. ¿Cuántos saben que a veces no es posible? A veces no es posible, pero si es posible, si acaso puedes, y en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale una patada y que se vaya. ¿Sí? ¿Qué dice? Si tu enemigo tiene hambre, santo Cordero, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Me encantaba una anécdota que escuchaba acerca de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, dicen que una vez le dijeron que tenía muchos enemigos, específicamente uno que le fueron y le dijeron: oye, dijimos que no te juntaras con tu enemigo, que no le dieras la mano a tu enemigo. Y le dice: no, es que ya no es mi enemigo, ya me lo dice mi amigo. ¿Cómo se deshizo del enemigo? Se hizo su amigo. Entonces, sé que es algo bien difícil. Sé que es algo bien difícil el poder hacer algo en contra de la naturaleza. ¿Cómo nos enseñaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué nos decían en el Antiguo Testamento? Ojo por ojo. Si me pegan, yo también pego. Se decía mi primo, un pastor bautista, y dice que le dieron una cachetada, dice, le puse la otra mejilla, y después de que le puse la otra mejilla y me pegó, dije: entonces ahora sí ya me desquito. Ya hice lo que dijo, ya hice lo que dije, puse la otra mejilla, pero después de eso ya no respondo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Dios quiere que cumplamos estos deberes cristianos, amén. Deberes que tenemos cada uno de nosotros, y que podamos cada uno de nosotros cumplir la voluntad de Dios. Le das un fuerte aplauso a nuestro Dios. No es sorpresa, ¿no es cierto? No es sorpresa que nos diga: no te conformes a lo que está pasando con este mundo, y después nos da toda una lista de cosas que para el mundo parecen locura,
pero para nosotros es la verdad y es lo que debemos de hacer. ¿Por qué no oramos para ser despedidos? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra viene cuando nosotros la necesitamos, Señor. Hay cambios que necesitan pasar en nuestras vidas día tras día y decisiones que nosotros tomamos que nos acercan a ti, decisiones que nos alejan de ti. Pero Dios Padre, queremos tomar esas decisiones y queremos hacer y cumplir lo que tú nos has mandado a hacer. Ayúdanos. Solo podemos con tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no extiendes tus brazos de esta manera y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti